¿Sabéis qué bomba llevar cuando salís con vuestra bici? Bienvenidos. Las bombas de mano o minibombas son un accesorio indispensable en nuestras salidas con la bici. Si queréis saber más sobre lo que aconsejamos llevar en una ruta, no dejéis de ver los vídeos que tenemos en exclusiva sobre estos temas. Afortunadamente hay muchos tipos y modelos de bomba, pero a veces no es fácil elegir la más adecuada. Así que os vamos a dar unas pautas con las que ayudaros a buscar la que mejor se adapte a vuestras necesidades. El primer aspecto a tener en cuenta será el volumen y la presión que la bomba sea capaz de entregar. Según la modalidad o tipo de nuestra bici, las necesidades serán distintas. Una rueda de mountain bike tiene mucho volumen de aire, pero no requiere presiones altas. De hecho, cuanto mayor es el volumen, menor es la presión óptima recomendable. En el caso de las fat bike, nos vamos a mover con presiones en torno a 1 bar. En el resto de cubiertas MTB no llegaremos casi nunca a superar los 3 bares, salvo en bicis de dirt o BMX, en las que se suelen llevar en torno a 4 bares. Las bombas para estas disciplinas tendrán mayor tamaño de cilindro o cámara de aire, y su presión máxima suele ser de 8 bares, que equivale a 120 psi. En cambio, los neumáticos de carretera tienen un menor volumen de aire y se suelen llevar con presiones muy altas, que según el peso del ciclista y el tipo de firme se moverán entre 6 y 9 bares, llegando a presiones aún mayores en el caso de los tubulares. Para poder llegar a presiones razonables en estos neumáticos, las bombas específicas pueden ser más pequeñas, pero suelen marcar presiones máximas teóricas de 11 bares, que equivalen a 160 psi. Y decimos teóricas porque alcanzarlas bombeando con el brazo no en todos los casos va a ser posible. Pero con una bomba de 11 bares nos garantizamos llevar la cubierta a presiones adecuadas para este tipo de bicis. Con una bomba que nos indique menor presión, dejaremos la cubierta en presiones muy bajas. Podéis consultar este otro vídeo para saber más sobre las presiones correctas para las ruedas de vuestra bici. El mayor o menor volumen de aire necesario influye directamente en el tamaño y el peso de la bomba. Las de carretera suelen ser más pequeñas y fáciles de llevar en el maillot o incluso en una bolsa de sillín. Y las de MTB son más grandes y se llevan habitualmente en el cuadro, la mochila, la riñonera, pero ambos tipos incluyen casi siempre los soportes para el cuadro. Las más ligeras, que suelen ser de carretera y estar fabricadas con materiales muy ligeros como la fibra de carbono y el aluminio, pueden estar en torno a los 50 gramos. A partir de ahí podremos encontrarlas de numerosos tamaños, pesos y precios. Y hay otros detalles técnicos o de calidad que marcan diferencias en el uso más o menos cómodo de esta herramienta, su efectividad a la hora de inflar y en su duración. Vamos a ver los más importantes. Un sistema de bloqueo de boquilla, cuando introducimos la válvula, evita fugas de aire y movimientos indeseados. O mejor aún, algunas bombas tienen un racor extensible que se roscan a la válvula y aísla esta de las fuerzas que ejercemos. Esto facilita la maniobra de inflado y se evitan posibles daños a la válvula. También facilita el trabajo, sobre todo en cubiertas grandes que precisan mucho volumen de aire, el que la bomba infle en ambos sentidos, es decir, cuando comprimimos el émbolo y cuando lo extendemos. Un detalle interesante es que cuenten con un tapón para evitar la entrada de suciedad y agua en el interior. Ya algunas traen manómetro incorporado, para tener la certeza de que estamos poniendo la presión correcta. Aunque, para los más exigentes con el peso, estas soluciones serán prescindibles. Otro factor muy importante al elegir es el tipo de cabezal, ya que este puede ser compatible con válvula fina, gruesa o ambas a la vez. Tenemos que asegurarnos de que sirve para la que nosotros usamos. Y queremos daros un consejo: si lleváis cubiertas con balones grandes, como son las de 27,5 Plus o las Fat Bike, o simplemente no queréis perder tiempo en caso de pinchazo o pérdida total de aire, es muy aconsejable llevar bombonas de CO2, por lo menos para el inflado inicial. Porque para inflar desde cero una de estas cubiertas con una mini bomba puede ser una auténtica tortura. También existen bombas compatibles con bombonas de CO2, como las que podéis ver en este otro vídeo, o algunos otros modelos que podéis consultar en nuestra web. Hoy un vídeo sencillo, pero con el que esperamos que hayamos resuelto vuestras dudas a la hora de elegir una bomba de mano. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradecemos el me gusta y que os suscribáis al canal. Y nos despedimos como siempre con un chiste. Dos amigos que se encuentran, le dice uno al otro, dice, oye, ¿a ti te gustan los cómics? Y dice, ¿a mí? ¿Los cómics? A mí los cómics me encantan. Y dice, ¿y los mangas? Y dice, hombre, de vez en cuando me compro alguno. Hasta el próximo vídeo.